Audiobook. Solo el socialismo puede sacar al tercer mundo de su problemática, de Shafik Handal. Entrevistado por Emmanuel Verhoeven. Hay un argumento que dice que si Cuba no se quiebra en lo político se quebrará en lo económico. ¿Cuál es la posición de ustedes? Más que posición, lo que podemos expresar son opiniones. En primer lugar, en Cuba ha habido una revolución auténtica, real, surgida de las entrañas del pueblo cubano. A eso se debe su gran vitalidad y a eso se debe el gran atractivo de que ha gozado la revolución en América Latina y en el tercer mundo. La revolución cubana surgió rompiendo esquemas dogmáticos de análisis, aquellos que estaban en boga en los partidos comunistas de Europa y América Latina en aquel momento. La revolución cubana no era comprensible. Tuvo una gran originalidad en su génesis, en su victoria y en su desarrollo. Ahora bien, todos conocemos el bloqueo contra Cuba, el hecho de estar a 90 millas de Estados Unidos, todo lo que eso ha significado, y conocemos también el periodo de copia en que ellos incurrieron, en el primer periodo, en que cometieron una serie de errores idealistas que después tuvieron que corregir. Toda revolución lleva implícita esta posibilidad, no hay ninguna revolución genuina que no incurra en ese tipo de errores, vistos así ahora, pero que en su momento fueron resultados propios del proceso revolucionario. La gente se va a la lucha por la revolución con grandes ideales, sin meditar si cada uno de esos ideales es alcanzable y con qué ritmos y a partir de qué premisas. Entonces, una vez triunfa la revolución, se da como una presión, como una tendencia, como una inercia a tratar de aplicar todos esos ideales a realizar, lo que podríamos llamar la utopía propia, la cual es una fuerza social. Una fuerza revolucionaria, y matar la utopía es como matar la esperanza de los pueblos. En los primeros tiempos de Cuba ocurrió eso, como ha ocurrido en todas partes donde hubo y hay revolución, no solo socialistas, no solo dirigida por marxistas, sino en toda revolución, como la Revolución Francesa, en que en sus primeros momentos las cosas se presentaron de ese modo. En Cuba vino el periodo de corrección de los errores, pero en condiciones de un gran bloqueo y de aislamiento internacional también muy grande, logrado por Estados Unidos, especialmente de parte de América Latina, y por eso se dio el apoyo decisivo de la URSS a la revolución cubana. En ese contexto se presenta el periodo de corregir errores de aquel género, influidos por una copia mecánica de algo que no correspondía a las condiciones de Cuba. Eso le trajo muchos problemas a la revolución cubana, y su dirigencia es consciente de eso y entró en un proceso de rectificación con originalidad. Ahora bien, el mundo actual es muy interdependiente en el terreno económico, y para Cuba ese es un problema muy serio. Cuba tiene problemas de dependencia. ¿En qué sentido? No en el sentido vulgarizado de la dependencia que todos se lo regalan y que la sostienen, sino en el sentido de su comercio, de sus relaciones, de sus intercambios, que no se pueden medir solo en términos de valor económico, sino que hay que medirlo también en términos de valor de uso. Por ejemplo, si Cuba necesita determinadas materias primas, determinados energéticos, determinadas máquinas, el problema no es cuánto vale, sino si tiene acceso o no a ellas. De manera que, si por un lado estaba bloqueada y por otro solo tenía acceso muy limitado a las materias primas, entonces se presentó esa situación de que tuvo que recibir no poca ayuda y con no poca generosidad. Claro que eso le genera a Cuba problemas, pero yo no creo que el pueblo cubano y su dirigencia no puedan resolverlos, los tienen que resolver en condiciones muy difíciles, pero cuenta a su favor con algunas cosas. La primera es que ha sido una revolución surgida de abajo, esto le da apoyo popular y sigue teniéndolo. Esto se puede ver en el hecho de que incluso la gente que tiene críticas también defiende la revolución muy activamente. Sería un grave error empezar a hacer un conteo de las críticas y creer que todas ellas son en contra de la revolución y de ruptura con la revolución. No es cierto. Antes de hablar de la rigidez de la revolución cubana, hay que hablar de su propia situación, de su propia defensa. Ellos están obligados a defender la revolución. Están obligados a no hacer cosas que faciliten el zarpazo de Estados Unidos. Si hablamos de la URSS, es un país inmenso, en sus fronteras puede haber hasta conatos de guerra civil o pequeñas guerras civiles como ha habido hasta ahora, quién sabe si las habrá más grandes.
Y sin embargo no creo que los Estados Unidos se decidan a invadir, porque la URSS es tan grande y además tiene un gran desarrollo en el terreno militar, que cualquier cantidad de tropas que invadieran, pudieran ser absorbidas. Como en un resumidero. Pero ¿qué pasa con Cuba, que está a 90 millas de Estados Unidos? Ellos tienen que llevar su proceso de rectificación con unos ritmos propios y a mí me parece que ellos tienen derecho a darse su propio ritmo. Yo no veo que todo esté inmóvil, hay una serie de cosas que se están corrigiendo, muy poco conocidas en ese mar. Digamos de euforia o borrachera que tiene la propaganda del imperialismo y la propaganda de una serie de corrientes políticas en el mundo, ahora alrededor de esta cuestión del hundimiento del socialismo. Pero en Cuba se están haciendo muchas cosas, las que poco a poco irán tomando ritmo, es nuestra apreciación, irán acumulándose y darán resultados que serán visibles, la dirigencia cubana está clara en eso. Cuando se inició la perestroika en la URSS fue saludado por la dirigencia cubana y en ese mismo tiempo se empezó a hablar de la rectificación, la perestroika ha seguido su camino y los cubanos han seguido el suyo. Ellos están en una posición más delicada, más difícil. Habría que someter también a análisis crítico el pulso de la perestroika, sobre la cual hay un montón de críticas. En primer lugar, dentro de la misma URSS, este proceso está exento de críticas y de oposiciones. Yo no veo la situación en Cuba de esa manera. Dicen que en Miami todos los grupos contrarrevolucionarios cubanos han ensayado formar gobiernos para sustituir a Fidel, es toda una euforia. El gobierno de Estados Unidos está a punto de lanzar la TV Martí para intervenir en los asuntos internos de Cuba, en su debate interno tratando de descomponer la situación en Cuba. Eso no es fácil y se les está revirtiendo. El último incidente, ese de la agresión al barco Hirleman, mostró la clase de respuesta que dieron inmediatamente los cubanos, empezando por la respuesta de los mismos tripulantes del barco que sin armas, en medio del mar, frente a un barco armado del imperialismo que les dispara no se rinden, ni se dejan abordar y siguen su rumbo hasta el puerto de México. Esos son valores que deben tenerse en cuenta a la hora de las apreciaciones sobre la revolución cubana.